Vamos a hacer el podcast de igualdad de género, diversidad sexual e inclusión de la maestra Mayra Alejandra García Serrano. Los temas a hablar son exclusión, discriminación y homofobia en la sociedad actual. Primero que nada, buenas noches. Vamos a dar un pequeño repaso de por qué estos temas son importantes. Primero, la exclusión. Yo creo que la exclusión es bastante importante que se sepa hoy en día, ya que hay mucha gente que la hace sin darse cuenta que realmente la está haciendo, ya que tiene muchos tipos de formas de hacerse. Sobre la discriminación, pues yo creo que es importante hablar sobre estos temas porque ya llegó a ser un problema social en el cual las personas son afectadas como física y psicológicamente, y como todos los problemas alrededor del mundo se tienen que tomar con la importancia que se merecen y no minimizarlos. Sobre el tema de la homofobia, creo que es importante dar a conocer el tema, ya que es una forma de discriminación y nos puede esto ayudar a combatir los prejuicios, promover la igualdad, como también proteger los derechos humanos. Bueno, esos son la mayoría de por qué es importante hablar de estos temas. Vamos a empezar con el primer tema, que viene siendo la exclusión social. Primero que nada, ¿qué es la exclusión social? La exclusión social es el proceso por el cual varios grupos o personas se ven afectadas, ya que son rechazadas por otros grupos o por personas muy específicas. Puede ser el caso de el alejamiento social, así como hay varios tipos, pero ese es el más común. Los otros tipos pueden ser la exclusión social, la económica, la educativa, la política y la cultural. La económica se puede ver como el limitamiento de acceso a- al dinero, a los recursos básicos que se necesitan para poder vivir. La social es más que nada el rechazo, y la educativa se ve más que nada en pueblos indígenas, por ejemplo, donde se le rechaza muchas veces el acceso a educación. A veces puede ser por la zona geográfica o por el simple hecho de por ser indígenas. La política puede ser la falta de votación, así como hay muchos países árabes en los que se usa eso actualmente. Y la cultural se dan ciertos grupos que no pueden participar libremente en su cultura, religión o idioma. Algunos datos o estadísticas que se pueden recolectar o que se recolectaron en México. Por ejemplo, la pobreza, hablando respecto a eso, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política en Desarrollo Social, el Coneval, en 2022 el 43.9% de la población mexicana vive en condiciones de pobreza. Esto puede ser relativamente social, pero a fin de cuentas cuenta como una exclusión económica por parte de, no sé, el gobierno que no da becas o cosas de ese tipo, que ocupan medicinas o algo así. Entonces ese es uno de los datos que se podría recolectar. Hay muchos grupos afectados, pero los principales son los indígenas, las mujeres, las personas con alguna discapacidad, las personas LGBT y niños jóvenes en situación de calle. Estas personas o estos grupos han sido afectados, la mayoría no tan recientemente, pero sí hay unos que sí recientemente han sido más afectados que otros, como pueden ser las personas LGBT o las mujeres que ha llegado un punto en el que ya se han dado cuenta o sí, ya han empezado a luchar por sus derechos. Algunas soluciones que yo provení son mejorar el acceso a la educación y salud para este tema, ya que así como dije al principio, hay muchas veces que lo estamos haciendo sin ser conscientes de ello. Entonces, se me hace bien que una educación sana respecto a eso pueda ayudarnos a tal vez no bajarlo, pero sí limitarlo en el sentido de que ya sabemos qué es y qué no. Buenas, mi nombre es Ángel Uriel Lepe y voy a abarcar el tema sobre la discriminación. Pero vamos a hablar sobre qué es la discriminación, que más que nada se podría decir que es la acción
de tratar a una persona o un grupo de forma desfavorable o injusta por alguna razón en particular, que ya vamos a hablar más adelante. Puede ocurrir en cualquier lugar, como en la escuela, en el trabajo o en algún espacio público. Esta afecta a los derechos humanos y las libertades de las personas. Unas formas de identificar las formas de discriminación son algunas que voy a decir. Por ejemplo, el impedir el acceso a la educación pública o privada es un caso de discriminación y este puede tener diferentes causas, por ejemplo, por tener una discapacidad o otra nacionalidad o credo religioso. Prohibir la libre elección de empleo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que muchas veces son discriminadas por el simple hecho de ser mujeres. El negar o limitar la información, en general, es una forma de discriminación. El negar o condicionar los servicios de atención médico, este también llega al que la discriminación en sí es ilegal, pero el negar los servicios de atención médica es mucho más grave. Impedir la participación en condiciones equitativas en asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole. Por ejemplo, negarle a una mujer ser diputada. Y por último tenemos negar o condicionar el acceso a cargos públicos, que esta va ligada al ejemplo anterior. El motivo o las causas de la discriminación pueden ser muchas. Puede ser es producto de la ignorancia, el miedo o la intolerancia. Por ejemplo, muchas veces podemos observar que se discrimina por el origen étnico o nacional, por el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, discapacidades, religión o apariencia física. Mientras estaba investigando, encontré un caso de discriminación, una noticia que básicamente trata sobre un niño otomí, que Otomí es un pueblo indígena que sufría discriminación y racismo por parte de la maestra y los alumnos en la telesecundaria Josefa Vergara, por no hablar español y comunicarse en su lengua materna, el otomí. El 21 de junio, dos de sus compañeros le rociaron con alcohol y uno de ellos le prendieron fuego, lo que provocó severas quemaduras. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas condenó energéticamente los actos de racismo y discriminación contra el niño Juan Pablo. Y vamos a debatir un poco sobre por qué pasa esto y cómo se pudo haber evitado. Bueno, lo que yo opino al respecto de la noticia del caso es que, primero que nada, mal por parte de la maestra, ya que le está limitando o no se podría decir negando, pero sí disminuyendo el academia que va a tener, o sea, el título académico, ya que le dificulta esa parte del estudio. Luego, por parte del compañero, que pues le prendió en llamas lamentablemente, pues para empezar es un acto ya de trato de homicidio y ya es un caso más de discriminación que lamentablemente llegó a tal acto de hacer daño físico a la persona, pero creo que se podría haber solucionado con un poco más de conciencia por parte de tal vez la maestra o un adulto que haya podido intervenir para tener más conciencia, no sé, darles a los niños una explicación de su situación y cómo poder relacionarse unos con otros. De hecho, en la noticia también podemos observar que dice que el INPI consideró urgente que se adopten medidas en las escuelas públicas y privadas del país para evitar que se sigan presentando casos de discriminación y racismo contra los niños y niñas y adolescentes indígenas. ¿Qué opinas sobre el bullying en general que sufren las personas? En el caso por ser parte de una comunidad indígena, me parece que la escuela no estaba lista para tener ese tipo de estudiantes, no, este,
no está en la zona de esa concienciación de, sí, de respetar este tipo de grupos. Bien, pues ya dimos nuestras opiniones y puntos de vista y voy a hablar un poco sobre, vamos a hablar un poco sobre cómo poder prevenir estas situaciones. También, aparte de este caso, hay unos casos que hacemos sin quererlo, sin pensarlo. Podemos hacer sentir mal a una persona sin tener la intención de hacerlo. Por ejemplo, con alguna broma o alguna crítica. Así que vamos a hablar sobre cómo evitar diferentes comentarios o acciones para no llegar al punto de ofender a alguien. Uno de los primeros puntos sería evitar el lenguaje sexista. La discriminación puede manifestarse como utilizar lenguaje que invisibiliza a ciertas personas. Por ejemplo, en el español, muchos sustantivos se usan el género masculino para referirse a un grupo en forma general, por lo cual deberíamos optar por sustantivos colectivos no sexuados. Por ejemplo, en vez de decir la historia del hombre, se puede decir la historia de la humanidad. Y en vez de decir los ciudadanos, se podría decir la ciudadanía. En realidad, y mi opinión real es que no lo veo como una problemática tan grande que se deba de, o sea, no creo que haya algo que solucionar, creo que solo es una manera de expresarse de parte del lenguaje que ya tenemos, y no lo hacemos con la intención de menospreciar a nadie, pero pues, bueno, yo no creo poder cambiar mi forma de expresarme, ya que pues la llevo teniendo toda la vida, pero las generaciones que vienen, pues sí pueden adoptar estos cambios en su lenguaje. Bien, también otra forma de prevenir la discriminación es el enfrentamiento directo con el diálogo. Cuando nosotros presenciamos un acto discriminatorio y podemos ver la posibilidad de detenerlos, pues hay que tratar de hacerlo, no llegar al punto de llegar a los golpes, a lo físico, sino que hay que dialogar. Si, por ejemplo, nosotros escuchamos algún chiste racista o un comentario insensible, pues hay que hablarlo de forma cortés con la otra persona sobre por qué puede ofender a alguien y por qué debería tratar de decir menos de ese tipo de comentarios. ¿Tú qué opinas, Alejandro? Pues sí, principalmente eso, de mejor es dialogar que pelear, pero pues sí, eso ya incluye más parte de la educación, de cómo, o sea, por ejemplo, así como decía este Francisco, pues ya está muy puesto el idioma que tenemos actual, entonces sí es más difícil cambiarlo, entonces yo creo que pues para eso de discriminación y no llegar a tales actos de violencia, sí se ocuparía un poco de educación, principalmente ya para los nuevos, para las nuevas generaciones, ya que pues puede ser un poco difícil o fastidioso, por así decirlo, el hecho de que te quieran cambiar algo que ya llevas casi toda la vida. Sí, la verdad, sí, sería un proceso difícil de asimilar. Y como conclusión sobre la discriminación, es una conclusión personal, que es un problema que no se debe minimizar y se le debe dar la importancia que merece. No hay algunos problemas que no se pueden erradicar, pero sí que se pueden minimizar. Y la discriminación no trae nada bueno consigo. Muchos grupos sociales sufren debido a este comportamiento y no pueden vivir una vida plena y decente. Muchas gracias. Yo quiero agregar como comentario al último que dijiste, y es que no podemos dejar de hacer, por ejemplo, chistes, porque pues yo creo que son precisamente esos, un chiste, ¿sabes? Creo que hay que saber en qué hacer, en qué momento hacerlo, con quiénes hacerlo, y pues si a la persona le incomoda, o sea, no le gusta este tipo de chistes, pues lo dejamos de hacer con esa persona, pero creo que no creo que sea lo correcto
negar o tachar ese tipo de actitudes porque no las hacemos con esa intención. Sí, es un tema un poco complejo de abarcar porque es muy grande. Por ejemplo, eh, podemos partir desde los chistes hasta acciones que se pueden hacer. Pero esto podría ser tema para otro debate y otro podcast. Ahora vamos a seguir con el siguiente tema. Muy bien. El siguiente tema lo voy a abarcar yo. Soy Francisco Ángel Treviño y es el tema de la homofobia. Se puede definir como el miedo, rechazo o repulsión hacia las personas en razón a su orientación sexual, sus preferencias sexuales, su identidad sexual y su expresión de género. Todo esto se basa en estereotipos, prejuicios y estigmas sociales. Se expresa con conductas y actitudes discriminatorias hacia dicho grupo de personas. Esto es perjudicial para la dignidad y los derechos de estas personas que pueden generar distintos tipos de violencia. Lamentablemente, este rechazo ha sido normalizado y aceptado en la sociedad en muchas situaciones del día a día. Hay varias formas de identificar este tipo de discriminación, como la homofobia. Puede manifestarse de muchas maneras, unas más útiles que otras. Esto puede ser un poco complicado de identificarlos, pero a continuación voy a mencionar algunas de las formas en las que se presenta. Se puede presentar, como ya se mencionó en el tema anterior, como chistes o comentarios despectivos. Esto puede ser lo más complicado de identificar, pues que estos tipos de comentarios ya están normalizados y aceptados. Son principalmente insinuaciones de que ser homosexual es algo negativo. Otra manera puede ser la discriminación de manera abierta. Esta suele ser exclusión o maltrato abiertamente hacia las personas homosexuales. Por ejemplo, negarse a contratar a alguien por su orientación. Así también pueden presentarse varios tipos de violencia ya física. También está el uso de las creencias religiosas. Esto es uno muy común y uno muy ampliamente aceptado en la sociedad, y es que es justificar un acto homofóbico con una ideología o religión, con la excusa de que así se dicta en esa ideología. La desaprobación social, ya no es tan común como antes se veía mucho más, pero consiste en el hecho de descalificar la orientación sexual de un integrante de la familia. En algunos casos se trata de corregir, entre comillas, la orientación del individuo, pero esto resulta en problemas psicológicos para dicha persona. Los principales grupos afectados aquí, pues obviamente son las personas homofóbicas, que según el INEGI son cerca del 5.1% de la población mexicana. De esta población homosexual, cerca del 72.3% sufre algún tipo de discriminación en el último año. Como subtema quiero abarcar la homofobia interiorizada, que en pocas palabras, a grandes rasgos, se refiere a el rechazo de la comunidad LGTB siendo parte tú de la comunidad LGTB. Puede ser hasta rechazo de sí mismo. O sea, por lo ya antes mencionado de que las personas quieren corregir a los integrantes de la familia, esto puede hacer que se manifiesten como rechazo, negación, o sea, rechazar su orientación sexual, sintiéndose avergonzados o culpables de ello, como sentimientos de culpa también por la atracción sexual que estas personas sienten, o también el simple hecho de querer encajar con las normas heterosexuales en el grupo heteronormativo. ¿Ustedes qué opinan de eso? Bueno, respecto a ese tema, pues hay muchos ámbitos en los que se genera rechazo hacia las personas LGBT, en este caso, pues homosexuales. Ya puede ser tanto como familiares o en un trabajo, por ejemplo, se han llegado a dar casos. Tal vez no conozco gente que lo ha vivido personalmente, pero pues sí he llegado a escuchar, ¿no? En trabajos, familiares, etcétera. Entonces, eso genera, claramente más en los familiares, genera un daño no solo a veces incluso económico, ya que los pueden llegar a expulsar de la casa, sino que también psicológico, por el hecho de que pues te están dejando solo y no tienes con quién hablar, y más importante que pues es la familia, ¿no? Y en el caso laboral, pues el hecho de que te nieguen el acceso o te traten como
Em, Tal vez no te traten de manera de que no puedes, pero sí te van a estar tratando de forma, pues, más despectiva. Entonces, tal vez Sí, pues, vas a sufrir, ya vayas a tener daño psicológico de que mucho estrés, mucho ansiedad, no sé, por el hecho de lo que te hagan o qué. Y el hecho de que hay veces en las que simplemente por eso te llegan a pagar menos y pues se te va complicando las cosas. el siguiente punto es o sea, cómo combatir la homofobia. Y es que se han hecho varias campañas para combatir la homofobia y lo que hacen es hacer visible la discriminación que viven las personas de la comunidad LGTB. Este, También proporciona reconocimiento de la homofobia en todas sus modalidades. Expresiones es un problema de discriminación que atañe a toda la sociedad. Para erradicarla es necesario transformar importantes aspectos de la estructura e instituciones del Estado, así como aspectos sociales, y promover el reconocimiento de las personas de esta comunidad como con derechos plenos. Como ya mencioné, hay varias organizaciones que combaten este tipo de discriminación. Una de ellas es la organización Libres e Iguales. Esta campaña tiene como objetivo crear conciencia sobre la discriminación, así como fomentar un mayor respeto de los derechos de las personas LGTB. Está enfocada principalmente en la necesidad de llevar a cabo tanto reformas legales como acciones de acción pública para combatir la homofobia y la transfobia. En este punto, como dice, tanto reformas legales, es, me recordó al hecho de que hay países en los que no te dejan casarte con una persona de tu mismo sexo. Y creo que es importante y súper básico y necesario que ese tipo de cosas ya cesen. Y, ¿sabes? Es algo normal como casarte con cualquier otra persona. Bueno, como conclusión, queremos recalcar más que nada la empatía, los prejuicios que se llevan a cabo tanto como a personas diferentes, por así decirlo, y como a las personas homosexuales o de la comunidad LGBT, más que nada, que son los que hemos visto que sufren más. Como parte de la empatía, pues se puede llevar a cabo un buen conocimiento de las demás personas, ya sean indígenas, así como en el caso de la maestra y el alumno que fue lamentablemente quemado, o homosexuales o de diferentes, ya que, por ejemplo, la empatía nos puede ayudar a solucionar varios problemas, ya sea la comunicación a veces, ya que en el caso anteriormente mencionado, pues tal vez no se tuvo la mejor comunicación entre los alumnos como para tener esa empatía de, pues la estás pasando mal, no hablas con más gente porque pues no conoce el idioma, entonces se podrían allí ayudar con la empatía. O los prejuicios que se han llevado a cabo mucho en la comunidad LGBT, por ejemplo, los homosexuales, que en vez de apoyarlos y tenerlos en consideración, los quieren erradicar muchas veces. Digo, tal vez no de forma asesinato como tal, pero sí cambiar su forma de ser. Y eso lleva a cabo muchos prejuicios de cómo debe ser quién o cómo debe ser, no sé, un hombre o una mujer. Entonces, pues sí, tiene muchos prejuicios que sería bueno erradicar a través de pues, las nuevas generaciones, ya que lamentablemente las viejas generaciones ya se han quedado estancadas en eso, por lo que han sufrido, bueno, han sufrido, pero han vivido todos esos años. Este ha sido el podcast sobre la exclusión, la discriminación y homofobia. Abarcamos muchos temas y muchas gracias por escuchar. Que tengan un buen día.